Bienvenidos a esta emisión especial de Ver a su manera desde Cuenca, la capital azuaya, que desde mañana es sede de la 29ª Cúpula Iberoamericana, antes se llamaba Cumbre Iberoamericana, que va a traer varios jefes de Estado, algunos vicepresidentes, la mayoría de cancilleres de los 22 países que la integran y como figura señala, diría yo, al rey Felipe, puesto que esta instancia fue creada justamente como un movimiento de acercamiento, coordinación y fortalecimiento de nuestra relación con España a raíz de que crecieron en Latinoamérica los movimientos de rechazo a nuestros antecedentes hispanos, en vez de que prime uno de orgullo, aceptación y comprensión. Dicho esto, hoy es el día de la tormenta perfecta en lo político y no desgraciadamente en lo ambiental, en lo climático. No ha llovido acá. El panorama de caos creciente y descontrol que se quiere crear se ve agravado por la masacre en la penitenciaría que hasta ahora da cuenta de 15 muertos. Y en medio de eso, la vicepresidenta que mañana va a la asamblea, la cuestionada impugnación respecto a ella, la descalificación de la candidatura de Jan Topic y como telón de fondo la crisis eléctrica, que aquí no repercutirá estos 3 días, puesto que no habrá interrupción de servicio en esta región y provincia del país. Sobre los dos temas vamos a hablar con un par de profesionales azuayos de distinta formación, pero mucha vinculación con unos y otros aspectos de la crisis. La doctora Dora Ordóñez, que además de ser abogada, por eso lo de doctora, es ingeniera civil y trabaja actualmente en temas de contratación pública y anticorrupción. Las acompañó antes en varios programas, y el ingeniero Diego Morales, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de El Azuay, además de académico y docente. De ellos tendrán su perspectiva desde El Azuay sobre lo que pasa en el Ecuador. Su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, es un gusto darles la bienvenida desde Cuenca en un ambiente paradisíaco, bucólico, maravilloso, como es el de la naturaleza de esta ciudad. Doctora Dora Ordóñez, bienvenida. Una primera sensación suya del panorama general del país, usted que también en algún momento estuvo en el sector público y conoce los avatares tras haber colaborado en la Secretaría Anticorrupción. Bueno, con mayor incertidumbre cada año que pasa, ¿no? Yo estuve trabajando en Presidencia de la República en 2019, han pasado varios años y la crisis simplemente se va profundizando. ¿Qué agrava la crisis? ¿Qué aumenta la incertidumbre? La debilidad institucional, Carlos. No tenemos instituciones que sostengan procesos, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito administrativo, en el ámbito social, y esto solamente muestra y da cuenta de que no hay decisiones acertadas y oportunas en los diferentes temas, ¿no? La seguridad, la crisis energética es un ejemplo de ello, lo que está sucediendo incluso en el próximo proceso electoral, o sea, lo que sucede con la vicepresidenta. Tenemos tantas cosas malas para hablar y lamentablemente muy pocas buenas. De esas inevitablemente tenemos que hablar, como dice la doctora Ordóñez, pero antes, ya que habló de la crisis eléctrica, su contertulia, ingeniero Diego Morales, igual gracias por concurrir, ¿cómo evalúa la coyuntura actual en que se ha sacado a un ministro de gobierno, que era el gran ejecutor del presidente, para ponerlo en donde no se ven ejecutorias, que es conseguir energía eléctrica emergente, y situar nuestras esperanzas, ahorita principalmente en Colombia? ¿Qué impresión le merece eso? Estimado Carlos, es una situación sumamente compleja
se lo veía venir. Lamentablemente nos encontramos ya a más de 125 días de sequía hidrológica aquí en el Austro, no llueve, eso es una realidad. La energía térmica que se estimaba que íbamos a tener en estas semanas tampoco está operativa, y llega un punto en el cual, dentro de este entorno y este contexto, necesitamos urgentemente esa gestión para que la energía venga desde Colombia, ya sea vendida por el Estado, por XM, por un ente privado, el que corresponda, pero sin embargo sí necesitamos, si fuera posible obtener los 450 megavatios que tiene de capacidad la línea de transmisión, fuera ideal. No sabemos ¿Desde Bogotá pueden venir hasta 450? Los sistemas eléctricos de potencia permiten que la energía fluya por las líneas de transmisión. La línea que tenemos y que conecta Colombia con Ecuador tiene una capacidad de 450 megavatios. Ahora, ahorita, para los que no sabemos en detalle en la materia, yo sé que no esto es automático, pero ahorita que hay inundaciones en Colombia, que pasó de sequía total a inundaciones, ¿no significa eso que sus embalses se llenarán en muy poco tiempo, 4 o 5 días, y que lo que no podía la semana pasada sí podrá ahora, no solo la empresa privada, sino el Estado? Digámoslo de esta manera, en medio de esa crisis que se está viviendo en Colombia, de cierta manera alentador que ya se estén presentando lluvias en Colombia, porque efectivamente los embalses, esperamos que las lluvias se estén dando en las zonas de recarga hídrica para que los embalses puedan recuperar su nivel. El momento que recuperan su nivel, pues se puede levantar esta restricción que se había impuesto hace más allá de un mes. Eso si las lluvias siguen siendo como son, copiosas? Bueno, los embalses de Colombia tienen cierta similitud con los embalses ecuatorianos, entonces podría ser de 10 a 12 días de lluvias sostenidas. No es tan rápido como yo creía. Sí, no es tan rápido. Lo interesante de Colombia es que tiene muchísima energía térmica disponible. Entonces esto sí puede reducir esa cantidad de días que se puede tomar aquí en Ecuador, en Colombia. Entonces en Colombia representa menos días gracias a la energía térmica que tienen, y esperemos que en las próximas semanas o días se pueda aperturar esta posibilidad de traer energía. Así hemos empezado hablando primero de lo político, que atribuye Dora Ordóñez en gran medida a la crisis institucional que viene de años, y de lo energético, que atribuye a lo mismo, en otras palabras, Diego Morales. Esto se vio venir, dijo él, y sin embargo no se actuó a tiempo. Antes de proseguir, quiero recordarles que, aunque estemos desde Cuenca, nos pueden seguir por Ver a su manera en Facebook y YouTube. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15, de Vito TVO o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví. A través de RTU estamos en todas las cableras del país. DirecTV es 177, CNT es 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. En radio, Centro 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Portoviejo, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, así se llama la emisora, también es 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM. Líder en información en la capital de la República. Para entrar en materia, se refería la doctora Dora Ordóñez al drama de una paisana suya, la vicepresidenta Verónica Abad. Sus abogados describieron así los siguientes pasos que están dando. Presentamos una acción de protección en contra del auto de inicio de sumario administrativo. Esto en virtud de que el mismo ejercicio de la competencia para procesar a la señora vicepresidenta de la República por una causal de destitución en sí mismo ya era un ejercicio abusivo del poder y que fue puesto en su debido momento en conocimiento de la Asamblea Nacional y que, sin embargo, lamentablemente la Administración de Justicia Constitucional la rechazó y la rechazó por considerar que todavía no había sanción. Lamentablemente hemos debido entonces de esperar lo inminente y lo obvio que era una sanción a la señora vicepresidenta de la República y ver cómo nuestro país nuevamente está en una seria y grave crisis institucional. Hemos también acudido ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
a través de la petición de medida cautelar CIDH 00093171. Por lo tanto, hacemos un llamado también a la comunidad internacional a estar atentos para que no se rompa el orden democrático dentro de nuestro país y también a la ciudadanía en general. Del tema concreto de la vicepresidenta y la impugnación que se le hace por medio de su mano administrativo, hablaremos mañana con la ministra de Trabajo, la doctora Ivonne Núñez, que en principio estaba prevista la posibilidad de hacerlo hoy. De paso, el jueves está previsto, y todo esto porque las contingencias de todo tipo son enormes, la ministra del Interior también desde Cuenca, Mónica Palencia. El impacto político en general de esto, le pregunto, doctora Dora Ordóñez. Hoy día escribía Hernán Pérez Luz en el Universo una secuencia de la secuela de problemas que desde la época de Velasco Ibarra y Jorge Zavala Vaquerizo hay con los vicepresidentes, con las impugnaciones, con las cortes que se echan abajo, en fin. ¿Cómo curar este mal que usted dice que es la falta de institucionalidad en el Ecuador? Este es el fiel ejemplo, ¿no?, de una crisis institucional, que no solamente está en el Consejo Nacional Electoral, porque además ustedes y la ciudadanía conoce que en un principio el CNE sí calificó, solamente hago como referencia entre paréntesis a esto, la candidatura de Topic, ¿no? Y luego el Tribunal Contencioso Electoral, y quizás luego trataremos esto a profundidad, da de baja esa habilitación, por así decirlo. Pasa lo propio con el caso de la vicepresidenta. Ahora, yo creo que hay que atender a la génesis del asunto, Carlos. ¿Cuál es el temor que tiene el presidente? Porque es evidente que desde hace meses atrás, desde el inicio del ejercicio del cargo, había este temor, este miedo de que la vicepresidenta asuma, porque la reelección ya venía en mente del presidente. ¿Cuál era ese temor que tenía para que Verónica Abad asuma por, digamos, el tiempo de campaña la presidencia? Lo han dicho abajo, lo han dicho, que eche abajo muchas de las medidas que él tomó y que según ella no fueron las que propuso en la campaña. Como por ejemplo, ella dijo, por ejemplo, que volvería el IVA al 12%. Ese es el temor. Sí, bueno, ese entre tantos que pueden haber. ¿Qué otros pueden haber? Nosotros desconocemos. No, usted conoce alguno, en Cuenca se habla bastante. Bueno, entiendo que es un proceso preelectoral, ¿no?, desde la campaña mismo, que ya generó diferencias entre la vicepresidenta y el presidente a propósito del manejo de los recursos públicos. Pero eso es algo que tendría que demostrarse, o quizás el mismo presidente aclarar. Hay algo más grave que la vicepresidenta ha dicho, que ella indultaría a Glass, si Glass sigue preso para entonces. Pues sí, hay connotaciones de carácter político y yo no sé si personal también, ¿no? Porque esto ya supera incluso la discusión a nivel institucional. Sin duda las hay, porque el encono de lado y lado es inusual. Ahora, todo eso que anticipó la vicepresidenta no explica, no digo justifica, la necesidad de bloquearla de que pueda llegar a ejercer la presidencia. Regreso a la crisis institucional. ¿Cuándo se escoge un binomio, Carlos? Estamos en febrero, próximos a elegir un nuevo presidente, o pues, no sé si se dé la reelección, pero vamos a tener nuevas autoridades. ¿Cómo se han conformado esos binomios? Yo sí quiero que atendamos al punto inicial, porque claro, ahí no había confluencia ni ideológica, ni programática, ni política. Ni posibilidad de ganar. Totalmente. Por eso dijeron, ¿quién está en la mano? Presta acá, sirve ya, cumple los requisitos, ponla. Estos son los resultados de la crisis política, de la crisis institucional, de la crisis partidista, Carlos. Y usted va más allá, yo creo entender que de la forma en que se han integrado algunos binomios, ¿esto puede reproducirse? Por supuesto, porque solamente son binomios de puntual coyuntura y de necesidad específica para poder acaparar al electorado. Y a la vez, ¿por qué se escogen los binomios o se arman las plataformas políticas en función de puntuales coyunturas? Porque no existe pues una construcción partidista sostenida en la base social. ¿Y por qué no existe construcción partidista sostenida? Porque no hay una política pública en ese sentido. ¿Y por qué no hay política pública en ese sentido? Porque no hay decisión política. ¿De quién y porque no hay decisión política? Porque no hay instituciones fortalecidas. Mire cómo regresamos al inicio. Asamblea Nacional, en este caso el Consejo Nacional Electoral, el mismo Ejecutivo. Entonces no vamos a salir jamás de este pozo. Tengo que volver a su caso, porque usted fue una sobresaliente secretaria anticorrupción en el poco tiempo que estuvo en la presidencia. Y cuando comenzó a hacer lo que debía, perdió respaldo institucional. De esa experiencia suya, ¿qué le enseña lo que le pasó? Quiero ser optimista con la respuesta.
pero en la situación actual que estamos viviendo no puedo ser extremadamente optimista ni positiva. ¿Qué me enseñó? A entender esto de la institucionalidad. Pasa en otros países, Carlos. En Estados Unidos, que recién atraviesa un proceso electoral. Es un presidente que quizás no le guste a muchos, pero es la institucionalidad democrática la que le tiene ahí. Ok, para que los que nos siguen recuerden a qué me estoy refiriendo, porque yo cubrí ese caso. Debe ser 2018, 19 lo suyo. 19. Ok. No recuerdo bien las cifras exactas, pero la doctora Ordóñez fue a mi programa primero y dijo que había una cantidad de coactivas en las que ya había ganado la Contraloría, ¿era? 900 millones de dólares. Ajá. 912 millones de dólares, si no me equivoco. Y le dije, usted los puede demostrar. El siguiente programa vino y reseñó todo lo que la Contraloría tenía que recuperar y cobrar y no cobraba. Y la otra es una figura jurídica que nunca recuerdo porque me es ingrata. Mandamientos de ejecución. Faltaban mandamientos de ejecución por varios jueces, sí, por 180 millones de dólares aproximadamente. Así es, okay. Para recuperar. Cuando se pregunta de la recuperación del dinero perdido por casos de corrupción, ahí está la respuesta. ¿Cuánto tiempo después de eso tuvo que irse? Creo que fueron unos 45 días. Carlos. Ok. La doctora Ordóñez resultó incómoda al Contralor, desde luego, y a la fiscal también, que decían que se estaba metiendo en su ámbito. ¿Ya? De ahí el por qué está aquí, y desde entonces es una figura que convoco con frecuencia para hablar de estos temas. Ya sé que usted no es político, pero le pregunto. Usted estuvo antes en Selec aquí, ¿verdad? Sí, ya. En Selec Sur. Esto político que hemos hablado de la instabilidad, la falta de institucionalidad, usted que estuvo frente a Selec un tiempo aquí, Selec Sur, ¿cuánto incide en lo operativo y en lo eficaz de lo eléctrico? Indudablemente hay siempre intereses políticos y de otro orden que pueden terminar afectando la institucionalidad. En el caso puntual voy a poner mi ejemplo. Un día antes de mi salida había solicitado al Comité de Ética de Selec, de toda la corporación, que nos apoyen a revisar un proceso para evitar posibles conflictos de interés o direccionamientos, y luego pues fue cortada la intencionalidad. Justamente esto es lo que se venía conversando minutos atrás, ¿no? Está sumamente debilitada la institucionalidad de las instituciones públicas, y la transparencia se encuentra al filo, está afectada y puede ser afectada por... Diego, con otro problema, ingeniero mejor dicho, con el hecho de que traer la sede de Selec aquí, según el gobierno ha descubierto y denunciado, motivó que fuera más rápido captado por la corrupción de empresas o exfuncionarios locales, que dirigían hacia sus intereses ciertas contrataciones. ¿Justifica eso el retornar Selec a Quito? Hay dos temas que tienen que ser abordados a mi criterio técnico de una manera independiente. Lo técnico tiene que ser justamente eso, ser la guía, la directriz para alcanzar esa institucionalidad y esa transparencia. Y los otros intereses de grupos, de sectores políticos o demás deberían estar cortados. Lamentablemente siempre se intenta o trata de haber esa incidencia. En estos momentos de crisis lo que se necesita es tener un control total, hay que tener una identificación plena de los problemas, resolverlos, y yo luego de eso creo que ya con una institución fortalecida se puede implementar un plan de descentralización totalmente real, con recursos y con las competencias necesarias. Momentos de crisis, dijo el ingeniero Diego Morales. Vamos a la crisis política otra vez. Según lo que recogió una reseña de Hernán Higuera en Ecuavisa, a propósito de que mañana la Asamblea empieza a tratar, entiendo que recibiendo a la vicepresidenta, el camino para un juicio político a la ministra de Trabajo. Las bancadas legislativas, a excepción del oficialismo, cuestionan al presidente Noboa por la sanción a la vicepresidenta Verónica Abad y la designación de una nueva vicepresidenta encargada. Según los legisladores, la Asamblea es la única que puede revisar los actos de la segunda mandataria, por lo que la sanción administrativa de 150 días de suspensión, dicen, es ilegal e inconstitucional, y piden a la presidenta de la Asamblea convocar al Pleno lo antes posible. Hay una sesión sobre la situación de Abad que quedó pendiente y ahora se espera sea convocada hasta el próximo miércoles. El vicepresidente del organismo reconoce que se requiere un pronunciamiento del Pleno. Una resolución rechazando y condenando el rompimiento de la ley y de la Constitución, y además aquello debe también ejercer una acción de fiscalización. En el correísmo plantean que entre los temas se trata de la designación que hizo el presidente de Sarija Moya como vicepresidenta encargada. Ratificar que la vicepresidenta en funciones es Verónica Abad
Y tercero, desconocer cualquier tipo de arrogación de funciones que se pueda dar por otra persona que quiera fungir como tal. Construye se suma al pedido de que el Pleno determine si reconoce a Moya como vicepresidenta. Esa decisión la toma la presidencia de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero claramente hay que decirlo, no es legal. Y al no ser legal, no causa efectos jurídicos. Las bancadas aseguran que además de este pronunciamiento del Pleno, se debe iniciar un juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, por la decisión administrativa que tomó contra la vicepresidenta, Verónica Abad. Entonces, doctora Dora Ordóñez, la vía de un juicio político, de que la Asamblea maneje la crisis con la vicepresidenta, ¿es la forma de darle una salida? ¿O la presión internacional? Hemos escuchado que pueden haber medidas cautelares de la CIDH, o eventualmente una acción de protección que la podría restituir en el cargo. ¿Queda en esos caminos? Hay varias vías, ¿no? Lo que sí puedo prever un poco, o quizás anticipar, es que el gobierno va a perder en ese sentido, porque es muy forzada la figura administrativa y jurídica que han utilizado. Y administrativa digo porque lo hacen a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces es muy forzada y yo creo que vamos a tener consecuencias ahí. Y también consecuencias políticas, ¿no?, para el presidente a propósito de su aspiración a la reelección. Ahora, pues, la Asamblea tampoco tiene credibilidad, y si es que esto queremos hacer que se refleje o decante en lo que la sociedad opina, porque eso es importante, ¿no? Un aspecto que se tiene que analizar sí es el jurídico, el legal, el legislativo y las decisiones que tome la Asamblea, pero el otro componente es el social y nos estamos olvidando de eso, lamentablemente. ¿Qué opina la gente? ¿Qué quiere la gente? ¿Qué decidirá la gente también en febrero del próximo año? Entonces, yo creo que son muchos elementos que quedan sueltos y a veces nos enfrascamos quizás en analizarlo en función de ciertas dependencias, en este caso la Asamblea. Ahí hay varios intereses también, ¿no? Hay varias agendas políticas y yo no sé si es que quizás el interés también sea defender la posición de la vicepresidenta o atacar al presidente. A las dos cosas, más la segunda que la primera. A propósito de eso, la canciller que estuvo en el programa el domingo dejó claro esto respecto a por qué ella había reportado al Ministerio de Trabajo una falta a su sitio de trabajo de la vicepresidenta Abad. Ahora con la decisión que toma en el proceso administrativo que sigue el Ministerio de Trabajo a la señora vicepresidenta, se habla de que es inconstitucional, de que es ilegal. Aquí la única persona que está hablando de destitución de un cargo o de una persona que ha sido elegida democráticamente por la población ecuatoriana es la señora vicepresidenta y pide la destitución del señor presidente en el Tribunal Contencioso Electoral. También pide mi salida. ¿Esos dos temas han sido contestados por parte del TCE? Estamos en pleno proceso, hemos tenido las audiencias de esta semana, pero aquí vuelvo a recalcar, la única persona que habla de destitución a funcionarios de elección popular es la señora vicepresidenta. Y a la vez, ¿usted por qué la acusa o demanda a ella ante el TCE? Por lo mismo que ella me ha demandado a mí. ¿Qué es? Violencia política de género. Usted anticipó hace un ratito que el gobierno tiene las de perder por lo débil de acudir a un recurso, un expediente administrativo para zanjar las diferencias con la vicepresidenta. ¿Qué otros desenlaces puede tener esto? A nivel administrativo, obviamente se va a sancionar este acto, ¿no? Y obviamente tendrá que desestimarse, sin duda, con todos los efectos de restituir los derechos que ella puede tener, sin contar con lo que a nivel internacional también puede existir como pronunciamiento, ¿no? Eso en un principio, pero como mencionábamos hace un instante, yo creo que la consecuencia política es la más grave. Y lamentablemente no se midieron los tiempos, y esto quizás pensando un poco como el presidente o sus asesores pudieron haber evaluado, en el sentido de evitar que ella asuma la presidencia, pero no se valoró el tiempo en el que este hecho se iba a dar, y en este momento, además, donde tenemos un evento en la ciudad de Cuenca, en donde conversábamos hace un instante, hay muy poca participación de otros mandatarios de diferentes países. Ese es un golpe gravísimo también. ¿Y será el telón de fondo de la
29ª, sí, Cúpula Iberoamericana en Cuenca, que trata dos temas que poco se van a abordar: empleabilidad, mañana comienza un foro de empresarios, e inseguridad. Cuando volvamos, el otro tema al cual ya se refirió la doctora Ordóñez, que es parte del debate nacional. A Cuenca se trasladan la atención internacional y el debate nacional por los conflictos de varios tipos que vive el Ecuador. Que su espíritu rebelde y democrático inspire las mejores salidas. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, en el Reprise, que es Canal 14, el mismo número, en cualquiera de las 3 cableras que lo reproducen, que son CNT, Claro TV y Extreme TV Cable, solo que al día siguiente y a las 6 de la mañana. Y en cuanto al periódico digital Ecuador en Vivo, apenas concluye el programa, saca un resumen en su página principal y portal de noticias. Hoy día Jan Topic le dijo a Ecuavisa que estaba concentrado en una entrevista con Carlos Rojas en recopilar perfiles, currículums, para escoger democráticamente quién puede ser su relevo en la candidatura. Dijo que tenía 500 y no puso en duda que de allí saldría la selección, a pesar de los cuestionamientos que le hizo Carlos Rojas. Se mantiene, nos ha ido súper bien, dicho de paso. Liberamos la página web ayer a las 5 de la tarde, ya tenemos más de 500 currículums. Si algo yo detesto es elegir las personas a dedo, ¿ya? Eso está mal. En la medida que nosotros podemos ampliar el abanico y recibir más información de más candidatos, en la medida que podemos abrir el proceso democrático para tener mayor opciones y jalar más talento, vamos a tener una mejor calidad de candidatos por definición. Aclarado esto, doctora Ordóñez, ¿cómo debe resolverse el asunto de Topic, que es también insólito? Bueno, es cosa juzgada ya, ¿no? El contencioso electoral ya se ha pronunciado. ¿El recurso de ampliación y de aclaración no puede cambiar la decisión? Entiendo que la posición que tiene Jan Topic en este momento es más bien ya aceptar y acogerse a esta Eso decisión. me sorprendió. Pues porque probablemente hay alguna asesoría ya de carácter legal, pues que le sugiere eso, ¿no? Pero más allá de la parte, digamos ya netamente jurídica, está la definición que él vaya a tomar respecto a su reemplazo, ¿no? Eso va a ser determinante el momento de la elección. A Pero propósito ya... de eso, ¿usted le estuvieron calentando las orejas para ser candidata a la vicepresidencia? ¿Por qué se resistió? Fue hace algún tiempo atrás, ya había olvidado ese evento. Yo no me olvido. ¿Por qué se resistió? Porque estaba en otro momento ya de carácter personal, Carlos, y yo creo que hay que también tomar decisiones en función de los hechos concretos, ¿no? Yo había sido ya candidata para una lead local y más bien era una decisión personal. Además, la política, Carlos, está en un momento muy complejo, crítico, y lamentablemente lo que usted mencionaba hace un instante respecto a mi separación de la Secretaría Anticorrupción, lo que hizo fue repensar el objetivo, el propósito que uno puede tener, y si es que se batalla una lucha sola o digamos individualmente, es muy difícil tener resultados. ¿Por ahora descarta reincidir? Por ahora sí, es un tiempo en el que estoy fuera, pero yo sí valoro algunas cosas que se hacen a nivel institucional, y a propósito de lo que usted también hacía referencia a la Contraloría General del Estado. Yo creo que se pueden dar cambios puntuales y sobre eso ir escalando y amplificando las decisiones de las autoridades. He visto, por ejemplo, el caso de la Contraloría y decisiones acertadas del nuevo Contralor, y pues esperemos que así siga. ¿Cree en verdad que Mauricio Torres va por buen camino? Que no sea escoba nueva que barre bien nomás, o como decimos los montubios en Manabí, arranque de caballo, parada de burro. Hasta ahora está a la altura de sus merecimientos y sus expectativas. Ya que estamos en lo político, una digresión, ingeniero Diego Morales. Usted que ha elevado su perfil técnico y que está dando una serie de opiniones muy duras y muy orientadoras al país. A futuro, ¿descartaría una posibilidad, por ejemplo, de ir a la Asamblea o a una dignidad sesional? Caso hay quizá prefectura, en lo político quizá la Asamblea, justo para aportar esa vertiente técnica en la discusión política de temas eléctricos, desde luego. Usted no nacía cuando existía la Asamblea del 68, pero el Congreso se llamaba. Ahí habían senadores funcionales. Ahí habían unos por las Fuerzas Armadas, habían otros por los sectores empresariales, otros por los sectores sindicales, etcétera. Ahora esa representatividad de sectores se ha perdido. Todos representan a los partidos políticos que terminan no representando a nadie. ¿Lo descarta?
No, estimado Carlos, yo creo que es un deber ciudadano contribuir, estar presentes en la toma de decisiones. Yo he sido ya concejal en mi ciudad, aportamos muchísimo justamente desde el área técnica, desde el enfoque matemático, académico, en las definiciones de la misma operación del sistema tranviario, que se encontraba muchísimos años sin operar aquí en nuestra ciudad. Fuimos aporte fundamental para que se llegue a dar, y en este momento voy a sumar lo que decía la doctora Ordóñez hace un momento. Hay espacios y tiempos. En este momento nos encontramos con la representación gremial y profesional del CIELA, que lo llevamos adelante muy gustosamente, y estamos convencidos que... ¿El CIELA es? El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY, y estamos seguros y convencidos de que las propuestas que hemos generado, que hemos llevado, la misma crítica, siempre propositiva, con el fin de superar esta crisis, sí ha sido parte fundamental también de ciertas decisiones. Por ejemplo, el tema seguimos haciendo énfasis en la eficiencia energética, el tema de los privados sí se acogió. Hay algunos temas que seguimos aportando y lo vamos a seguir haciendo. No se descarta, la verdad, porque creo que sí es un deber ciudadano. Ok, retomamos su tema cuando volvamos. Vamos a hablar de esta coyuntura eléctrica específicamente, aparte de lo de Colombia. ¿A qué más podemos acudir, aparte de rezarle a San Pedro? A Cuenca se trasladan la atención internacional y el debate nacional por los conflictos de varios tipos que vive el Ecuador. Que su espíritu rebelde y democrático inspire las mejores salidas. Les recuerdo que estamos en un especial de ver a su manera desde Cuenca, por si acaso haya una serie de trances e irregularidades en el programa no usuales cuando trasladamos la unidad móvil afuera y dejamos las ventajas que tiene estar en un estudio estable. En macro digital nos siguen en los Estados Unidos, 12.000, 15.000 hogares se conectan cada noche, solo allá, porque la mayoría de suscriptores son ecuatorianos, pero también en todas sus señales que salen en Loja, Pichincha, ponen énfasis en Cumbayá, Santo Domingo de los Áchilas, Galápagos, Santa Elena, entre otras jurisdicciones. Las cosas están tan mal que en 3 días todos los complejos hidroeléctricos de esta zona, Molinos se llama uno, Paute Mazar y el otro es San Francisco. Sopladora. Pueden dejar de trabajar, según lo recoge este reportaje de Coavisa. El riesgo de apagones más largos e incluso de cortes eléctricos no previstos aumenta con el paso del tiempo debido a que las reservas de agua en el río Paute se reducen. Una vez que Mazar salió de operación por la caída de su embalse, la mirada de los técnicos se concentra en Paute Molino, la segunda hidroeléctrica en el río Paute y la segunda más grande del país. Su embalse, Amalusa, se reduce paulatinamente porque esa central cumplió 24 horas seguidas de generación. En ese lapso, el nivel del embalse se redujo 1,5 metros. Hasta el final de la mañana, la cota estuvo en 1980,7 metros sobre el nivel del mar. A ese embalse le quedan solo 5 metros de nivel útil para que la central siga operando. El problema es que esa central hidroeléctrica se mantiene encendida la mayor parte del día. La mañana de este martes produjo más del 20% de la energía hidroeléctrica que requirió el país. Si ese ritmo de generación se mantiene y no crece el caudal de ingreso, solo alcanzará para unos 3 días de generación. Este panorama agrava la crisis eléctrica con el riesgo de que el tiempo de los apagones se extienda o incluso que se produzcan desconexiones no previstas. Esto debido a que el país está consumiendo más electricidad de la que es capaz de producir sin arriesgar el funcionamiento de las hidroeléctricas, incluso tomando en cuenta los apagones de 12 horas que reducen el consumo en 36%, cantidad que sigue siendo insuficiente para mantener la estabilidad de los embalses. Otro ejemplo es Mina San Francisco, hidroeléctrica en el río Jubones que puede producir 270 megavatios. A las 11 de la mañana fue apagada porque su embalse cayó a su mínimo de operación. Mientras Coca-Codo Sinclair en el río Coca, que no tiene embalse y depende del caudal del río, no puede subir su producción sobre 400 megavatios debido a que el caudal cayó a 84 metros cúbicos por segundo, cuando la hidroeléctrica requiere más de 200 metros cúbicos para generar en condiciones normales. ¿Qué hacemos en esa eventualidad, el peor de los escenarios, que en 3 días ya no se genera nada desde esta zona? No, si llega a acontecer esto, será ya el nivel más bajo de la crisis que vamos a alcanzar, el pico negativo, porque
quedarían fuera 1.750 megavatios. Recordemos cuando comenzó esta crisis y el primer informe del SENACE hablaba de 1.080, pero era 1.080 megavatios tomando en cuenta que el complejo hidroeléctrico integral Pauta estaba funcionando. Cierto. Si se queda fuera 1.700, de entrada ya podemos asumir que son 2.700. No estamos trayendo los 450 de Colombia, entonces ya podemos comenzar a dimensionar la magnitud del problema. 14 horas seguramente, si es que se llega a dar esto, feriados energéticos, 2-3 días, al menos hasta tratar de recuperar. Lamentablemente no se dan las lluvias y la energía térmica no se disponibiliza. Le pregunto de varias opciones que se trataron. De las 2 barcazas de Car Power ya nos perdimos una que venía y la cogió Guyana. Entre las 2 hubieran podido generar 170 megavatios. Hablaron de que había una barcaza en Los Ángeles que podía tener 400 megavatios y demoraba en llegar 15 días. Se habló de un puente aéreo de aviones Hércules con los cuales nos iba a asistir Colombia, Panamá seguramente y Perú para traer mucho más rápido estos generadores en tierra que estaban en curso acá. Lo del sur con Perú no sé cuánto nos puede ayudar si esa conexión se terminó ya. ¿Qué otras opciones caben aparte de las mencionadas? ¿Y ve que estas sean viables? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay que ejecutar varias acciones. Este problema no se va a solventar con 1 o 2 acciones puntuales, tienen que ser varias en diferentes horizontes de tiempo, corto, mediano y largo plazo. Con Perú es mediano llegando hasta largo plazo, porque la construcción de la línea llevará de 4 o 5 años, no es una conexión constante que tiene con el país. Con Colombia estamos a expensas de que mejore también la condición climática allá y que en el caso de que existan privados que sí nos quieran vender energía, se armonicen las regulaciones. No es prioridad de Colombia, entonces eso puede tomar varios días adicionales. La energía térmica que se había anunciado tiene que estar aquí y es necesaria, pero algo usted decía, Carlos, queremos traer una barcaza de 400 megavatios. ¿En qué punto nuestro sistema de transmisión sí tiene la capacidad de receptar esos 400 megavatios? Okay. Nosotros siempre hemos planteado de una manera técnica... No es de traerla y conectarla nomás, ¿no? No está la subestación lista y esa línea a la cual está conectada la subestación no tiene la capacidad. ¿Qué tenemos que hacer, Carlos? Es desde un enfoque técnico, digámoslo así entre comillas, porque no lo es, porque hay procesos de por medio, sencillo. Hay que distribuir. Si nos hace falta 2.000 megavatios, tenemos que instalar entre térmica, en solar, eólica, todas las tecnologías, 20 centrales del orden de los 100, de los 200, 150 por todo el país. Y le vamos encargando y le vamos responsabilizando a cada unidad de negocio, a cada distribuidora. Las distribuidoras están expectantes nada más de la crisis, solo están viendo lo que pasa. Pero eso a mediano plazo, ¿nada de eso se puede hacer en 45 días? Lo que se puede hacer en el cortísimo plazo es el plan de eficiencia energética que lo hemos conversado aquí. Hay varios ¿Se pueden ahorrar 200 megavatios en horas pico? 200 megavatios en horas pico, pero cuando sea un plan sostenido, educomunicacional, que tenga el impacto necesario, pero no solo en lo residencial más industrial, más comercial. ¿En cuánto tiempo se elabora un plan así? Y más público. ¿Por parte de quienes conocen? El plan de eficiencia energética debe estar elaborado. Lo que hay que hacer es de ponerlo operativo, ejecutarlo y sumar a todas las distribuidoras, a la transmisora y a las generadoras y por supuesto a todos los medios, a todos los ciudadanos. El plan debe tener ese alcance nacional de llegar a cada uno de los ciudadanos. Se pueden generar también, hay mucho alumbrado público, ojo, no digo que cortemos el alumbrado público, pero sí hay como muchas lámparas en el país son de doble potencia, ¿no? Entonces, bájale a que funcione con la potencia número 1 que consume menos, se baja digamos que la iluminación, pero no se corta la energía. Qué valiosa su presencia para ver las opciones pequeñas que quedan, pero que quedan todavía y muy poca gente sabe. Ahora paso a lo personal y a lo académico o a lo profesional, doctora, o a lo anecdótico si quiere. ¿Cómo se siente aquí en Azuay el impacto de la crisis eléctrica y cuánto cree que pueda incidir, usted ya mencionó algo, en las elecciones, pero sobre todo este alivio temporal de 3 días de aquí que luego volverá a ser un shock cuando empiecen a tener restricciones? No, pues se siente como se siente en todo el país, ¿no? Porque igual, a pesar de que nosotros estamos en la zona de influencia de la generación más importante que tiene el país, pues lamentablemente somos los que también estamos asumiendo esta crisis. ¿Qué sienten? ¿Indignación? Sin duda. ¿Irritabilidad? Por supuesto. ¿Frustración? Por supuesto. ¿Fuera Noboa, fuera? Yo no sé si hemos llegado a ese punto, porque yo creo que hasta esta preocupación que tenemos en el ámbito laboral,
en el ámbito económico y todas las repercusiones que tiene a nivel familiar, inclusive por las dificultades que se dan para que nuestros hijos puedan hacer hasta las tareas en la casa, es una cosa impresionante. Entonces, claro, esto ha permeado hasta la conversación que tengamos con nuestros hijos respecto a lo que está sucediendo. No tenemos una respuesta para darles a ellos. Fíjese que la crisis, y yo conversaba con algunas compañeras de trabajo, y estar en la oficina sin poder hacer absolutamente nada, con 3 horas de energía, ha retrasado todos los procesos y todos el trabajo que tenemos que hacer, y la dificultad que se da también en nuestros hogares. Es casi como estar pasando una segunda pandemia. Qué increíble. Que quede claro que la crisis política empieza resolviéndose, se arregla la crisis eléctrica. Con más volvemos enseguida. A Cuenca se trasladan la atención internacional y el debate nacional por los conflictos de varios tipos que vive el Ecuador. Que su espíritu rebelde y democrático inspire las mejores salidas. No puedo decirles ya que emitimos desde los estudios del canal 24/7, porque no estamos en ellos, sino con la unidad móvil en exteriores desde Cuenca. Pero en ese canal nos pueden seguir también en Extreme TV Cable, que es Canal 3, y en varios otros que ustedes recuerdan en nuestras emisiones todas las noches. Comenzaba diciendo, doctora Ordóñez, que vivimos la tormenta perfecta, y destacando la conjunción de una serie de factores que hoy Andrés Páez atribuye a una colaboración de los conspiradores deliberada. Él dice que lo de la penitenciaría no es casual, que este viene a ser la gota que derrama el vaso, por todos los demás hechos que se están dando aquí. ¿Usted ve que esto obedece a un afán desestabilizador mucho más lejano que el tema de la crisis eléctrica, y cree que esto puede terminar en una caída del gobierno o en una dictadura que algunos dicen que ya hay, o lo que es equivalente en una ruptura del orden constitucional, o estamos simplemente en uno más, quizá de los peores, de los conflictos políticos en esta democracia incipiente de débil institucionalidad, que como otros reclaman en cambio, el expresidente Guillermo Lasso dijo eso, por ejemplo, los conflictos de la democracia se pueden resolver con más democracia? Bueno, empezó siendo un proceso desestabilizador desde el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Empezó siendo eso, pero en este momento ya persiste por sí solo, en diferentes espacios. Incluso en la crisis que tenemos carcelaria, a propósito, es quizás algo que empezó lamentablemente en ese fortalecimiento de las bandas criminales y narcotraficantes, ¿no? De estas mafias que empezaron a entrar en el país y a las que se les permitió incluso ser candidatos. Entonces ahí empieza ese problema. Luego del el cambio de gobierno, en su momento con Lenín Moreno también, en donde se pensó tener una recuperación de los procesos democráticos, eso lamentablemente no sucedió, y los gobiernos que han venido después no han sido determinantes para poder terminar de una vez por todas con esas intenciones que ahorita, como digo, ya tienen su propio ecosistema. Como tanto se repite la palabreja esto, entonces esto se volvió sistémico. Por supuesto, y ¿Qué que tiene tenemos que una hacer crisis. el próximo presidente para acabar con esto? Es muy complicado, yo quisiera tener ¿Qué tiene la que hacer? respuesta. ¿Puede entrar como Milei pateando al perro? Podría ser. Lamentablemente estamos Diciendo, miren, yo no hay sé, plata, estamos quebrados, vamos a estar peor 2 años más para después salir. Yo creo que hay que tomar medidas drásticas. Lamentablemente los ciudadanos somos los que vamos a tener que asumirlas y sostenerlas. El incremento del IVA es uno de ellos, lo que sucede con los combustibles también ahora. O sea, es una crisis que lamentablemente vamos a tener que asumirla, y por eso decía al inicio del programa, no soy tan optimista con la lectura, pero sí es necesario que haya un quiebre. No sé hasta qué escalón tengamos que bajar, pero lo que sí estoy segura, Carlos, es que cada vez estamos peor. Ahora le entiendo más con lo que dijo al principio. Apliquemos lo mismo a lo eléctrico, y cito el tuit de Andrés Páez que hoy sacudió. Él, cuando mencionaba al SELEC, decía que el SELEC es parte de un boicot, de un sabotaje. Y cuando yo el otro día veía la advertencia del SENACE, y lo que hacen cuando según el SENACE se ignoran sus advertencias, y el lenguaje eufemista en el que habla, pienso que en verdad hay una conspiración, porque si yo soy el organismo técnico, no hablo tan ambiguo sino claro. No deben acercarse a los mínimos de explotación de Masar, porque eso puede dañar la generación o una turbina. No vuelvan a pasar hasta
2110 o 2112, otra vez, hemos tenido mucha suerte. Señores, si ustedes no paran y toman en cuenta esta advertencia técnica, cojan su puesto. Yo me voy, yo paro, yo renuncio y se lo digo al país. Eso es lo que hace un profesional y sobre todo un patriota. No es que yo lo dije, pero aquí sigo. Lo advertí, pero aquí sigo. Y termino ejecutando, perdonen, señora, la misma mierda que sabemos que está arruinando este país. Usted que también acaba de escribir una experiencia profesional en donde quiso depurar y transparentar y no duró el afán. ¿Hay boicoteadores en el sector eléctrico? Hay intereses, lo decía hace un momento, definitivamente. Sí, yo sé, pero esos intereses terminan generando un boicot. No lo podría decir a ciencia cierta, pero lo que sí puedo indicar y lo puedo decir es, y en lo que concuerdo, Carlos, es que efectivamente tiene que haber un nivel de técnica sumamente elevado y la institucionalidad, lo hemos conversado mucho el día de hoy, tiene que ser respetada en todo el mundo. Los Centros Nacionales de Control de la Energía, en nuestro caso el SENACE, son organismos independientes. Adicionalmente, el SENACE tiene las salas de control. Digamos que el nivel máximo de operación lo tiene el SENACE, lo puede operar desde ahí y decir, no bajamos más de este nivel, porque esto es lo técnico. Evidentemente siempre va a haber intereses, que lo decíamos hace un momento, que pueden llegar a influir al nivel técnico, y eso es lo que ha venido pesando muchísimo y lo que nos tiene en esta situación. Voy a concordar nuevamente con José Carlos en que habrá seguramente muchos procesos y también habrá muchas personas que estén ahí en ese bucle infinito en el cual no se supera la crisis y se sigue haciendo lo mismo. Ya lo decían o lo dicen, un adagio interesante, ¿cómo se espera tener resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo? Extraordinaria conclusión de ustedes en ámbito distinto, pero convergente. En lo técnico hay que hacer caso a lo técnico y en lo político a la institucionalidad, si no es el descalabro el que vivimos ahora. Esas son sus conclusiones. Las mías las escucharán al volver a propósito a la temática que hemos tratado. A Cuenca se trasladan la atención internacional y el debate nacional por los conflictos de varios tipos que vive el Ecuador. Que su espíritu rebelde y democrático inspire las mejores salidas. Concluyo este especial de ver a su manera desde Cuenca con la invocación que hemos repetido a lo largo del programa, que esta ciudad con su espíritu rebelde, altivo, creativo y democrático también, inspire las decisiones que tengan que tomarse no solo en la cumbre que hemos venido a cubrir, sino en el desastre en que se está convirtiendo el Ecuador, ya no solamente por la crisis eléctrica que no fue generada por este gobierno, pero tampoco ha sido lo mejor administrada como se debía, y sobre todo no han sido oportunos los correctivos que se están tomando demasiado tarde. Por ejemplo, se encarga por fin a un hombre de enorme eficiencia ejecutorias, exclusivamente dedicarse a eso, el ministro de Gobierno, cuando debió haberlo hecho un ministro de Electricidad, si se lo ponía en energía, que fuera un especialista. Y se vio que hizo más de lo que podía la ministra de Energía, con claridad y firmeza. Y como esa, otra serie de decisiones que al principio no se creyeron y se descartaron, hay la persistencia en salir de la crisis al menor costo posible cuando estamos pagando el mayor precio imaginable, justamente porque por querer ahorrar, que no me cobres 9.5 centavos por kilovatio hora, sino 6.5, no hay un arreglo con ese proveedor que desde luego se aprovecha de nuestra situación y terminamos en una circunstancia más grave que la que queríamos superar a un precio muy caro, pero asumiendo uno más costoso. Lo grave, sin embargo, no es esto. Lo grave es lo político, orquestado por el brazo político del crimen organizado, que es el correísmo. A mí me sorprende que hoy haya tanto pudor, tanto escándalo, tanto reclamo por las vías que se han tomado para impedir que la vicepresidenta llegue a la presidencia, y que de todo ese grupo, en la mayoría juristas, puristas y constitucionalistas, nada se haya dicho cuando haya tenido un comportamiento público contrario a la Constitución, que hace rato debió merecer un juicio político por parte de la mayoría de la Asamblea, que como es correísta, ve muy bien ese comportamiento. ¿Les parece a ustedes bien que nuestra embajadora en Israel hable mal del Ecuador a través de CNN? ¿Les parece a ustedes bien que una vicepresidenta anticipa que va a liberar a un prófugo de la justicia, o mejor dicho, a indultar a uno que no pudo ser prófugo de la justicia, Glass en la cárcel,
repudiado por los Estados Unidos, si es que ella llega a la presidencia? ¿Les parece bien que haya anticipado que va a tirar el IVA abajo cuando, a pesar de todo lo que nos ha costado, sacrificado y dolido, nos ha permitido reflotar en algo la economía? Y puedo seguir, para no referirme a aspectos delictivos o delincuenciales que está siendo juzgado. Hay nada, ¿verdad? Hay nada. Y cuando se procede por una vía secundaria, que es el sumario administrativo, con argumentos cuestionables, ciertamente y polémicos, pero con sustentos creativos, para llamarlo de alguna manera, el discurso es que la jerarquía de la Constitución prevalece sobre un acuerdo ministerial. Noticia, así es. ¿Y qué dijeron cuando la señora no acató como diplomática nuestra la orden de la Cancillería de trasladarse a donde se le pedía porque ella misma pidió que se sentía insegura en Israel? Bueno, esas son las consecuencias que estamos pagando ahora. Y esto tendrá que tener un desenlace político, porque la Constitución la usan cuando les conviene y la citan cuando la necesitan para proteger a los delincuentes. Pero cuando se trata de proteger a los inocentes, no hay sino, ¿verdad? Ese es el dilema del Ecuador. Mañana tendremos una visión distinta aquí sobre algunos de los temas que hemos tratado, porque va a estar la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien hoy estaba prevista en la agenda, pero no alcanzó a llegar. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con lo nuevo de Claro, tú eliges lo que quieres ver en tus planes móviles o de internet. Con full entretenimiento y activa Prime Video por solo $5.35 adicionales. ¿Listo para conectarte con todo? Invierte en el futuro de Guayaquil y sé protagonista del nuevo motor que impulsa el progreso de nuestra ciudad. La nueva ciudad, Guayaquil, brilla por siempre. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocablex y Tubos Pacífico, aliados de calidad. El tiempo es ahora para hacer realidad el hogar de tus sueños. Descubre más en Tempo Design.